La tormenta golpeaba mi casa con pura rabia. Luego escuché los golpes en la madera. El viento bajaba aullando desde los picos de la sangre de Cristo, trayendo consigo una nieve dura que cortaba como cristal roto. En noches como esta, el norte de Nuevo México te recuerda que no le importas a nadie. La tierra aquí es vieja, implacable, y no perdona a los débiles. Abrí la pesada puerta de roble, y un muchacho cayó directamente en mis brazos. Estaba empapado, temblando hasta los huesos. Tenía un corte profundo sangrando sobre la ceja izquierda, la sangre mezclándose con la nieve derretida en su rostro. Tenía los ojos muy abiertos, llenos de ese tipo de terror puro que nadie puede fingir. Un terror que he visto en los ojos de hombres a punto de morir en el desierto. Me miró y apenas pudo respirar unas cuantas palabras. Por favor, ayúdeme. Mi nombre es Isan Garza. Tengo 65 años, y pasé 19 de ellos como Ranger del Ejército de los Estados Unidos. Cuando dejé el uniforme, cuando la pólvora y el polvo finalmente se lavaron de mi piel, regresé aquí, a mi tierra, al Rancho Milagro. Son 43 acres de tierra heredada, un rancho que ha estado en mi familia por generaciones. Aquí los inviernos te congelan el aliento antes de que salga de tu boca. Regresé con un hombro destrozado por la metralla y con ese silencio profundo que se instala en el alma de un hombre cuando los años más ruidosos y violentos de su vida ya quedaron atrás. Mi esposa falleció hace 8 años. Desde entonces, los fantasmas de esta casa son mi única compañía. Bueno, ellos y mi hijo, Fernando, tiene 46 años ahora. Es el sheriff del condado. Lleva una placa de estrella en el pecho y un arma en la cadera, pero es un hombre que me llama cada vez menos con el paso de los años. Le había dejado un mensaje de voz hace 3 semanas, pidiéndole que viniera a comer, que nos sentáramos en la misma mesa como solíamos hacer. Nunca me devolvió la llamada. Yo me decía a mí mismo que era por el trabajo, que la placa era pesada, que el condado exigía mucho de él. Pero esa noche, la noche de la tormenta, supe la verdad. Sombra, mi perro pastor ganadero, se quedó rígido en medio de la cocina. No ladró. No caminó en círculos buscando su rincón junto a la estufa. Solo emitió un sonido bajo, un gruñido urgente y profundo desde el fondo de su garganta, con los músculos tensos como cuerdas de acero. En mis años en combate y en mi soledad en este rancho, había aprendido a nunca ignorar ese sonido. Fue entonces cuando la puerta retumbó. Metí al muchacho a la casa a empujones, y cerré la puerta de golpe contra el viento helado, echando el cerrojo de hierro. Lo senté en una silla de madera junto al fuego. Le limpié la herida con un trapo limpio, mientras sus dientes chocaban sin control. Me dijo que se llamaba Pelayo Delgado. Apenas tenía 16 años. Su padre, Ricardo Delgado, era un abogado aquí en el pueblo. Un hombre de principios en un lugar donde los principios y la tierra se venden al mejor postor, donde las corporas. Pelayo me contó que esa misma noche, unos hombres armados habían irrumpido en la oficina de su padre. El muchacho se había escondido en un armario estrecho. Desde la oscuridad, oliendo el polvo y el miedo, escuchó cómo todo se venía abajo al otro lado de la puerta. Escuchó los golpes, los gritos, el sonido seco de la violencia pura. Hasta que su padre abrió la puerta del armario apenas lo suficiente para empujar un disco duro negro entre sus manos temblorosas. Ricardo lo miró a los ojos, con la cara golpeada, y le susurró solo 2 palabras. Coge a oeste. Luego se escuchó un estruendo terrible, madera rompiéndose y pasos pesados. Pelayo corrió ciegamente por el monte. Corrió bajo la tormenta, tropezando con las piedras y las raíces, sin detenerse hasta que chocó contra el porche de mi rancho. Sombra cruzó la cocina y apoyó su cabeza gris en el brazo del muchacho. Él nunca hacía eso con los extraños. Sombra siempre desconfiaba. Siempre calculaba el peligro. Yo todavía estaba procesando esa imagen cuando las orejas de Sombra se alzaron de golpe. Unas luces potentes atravesaron la ventana, barriendo la oscuridad de mi entrada, iluminando la nieve que caía. Luces rojas y azules, parpadeando y cortando la noche. La policía. No había tiempo para pensar, solo para actuar. El instinto militar tomó el control. Levanté la pesada trampilla del piso de madera en el cuarto de lavado y escondí a P. Le dije que no hiciera ningún ruido, pasara lo que pasara. Limpié rápidamente el lodo y las gotas de sangre que el muchacho había dejado en el piso de la entrada. Luego caminé hacia la puerta principal. Mi corazón golpeaba contra mis costillas con la misma fuerza de mis peores noches en el desierto.
Abrí la puerta y me encontré con mi propio hijo. Fernando estaba de pie en mi porche, con el uniforme táctico completo. La estrella de sheriff brillaba en su pecho, pero sus ojos estaban oscuros, indescifrables. Dos de sus agentes lo flanqueaban, con las manos cerca de sus armas, el aguanieve escurriendo por el borde de sus sombreros. «Perdón por molestarte tan tarde, papá», me lo dijo con un tono cálido, pero era un tono ensayado, casi actuado, como si estuviera leyendo un guión frente a sus subordinados. «Tenemos una situación en el pueblo», me explicó, frotándose las manos para espantar el frío. Un sospechoso huyó de una oficina de abogados. Un joven de unos 16 años, cabello oscuro. «Un chico peligroso», dijo él. Me preguntó si había visto a alguien rondando por el rancho, si los perros habían ladrado. Lo miré a los ojos. A esos mismos ojos que vi llorar cuando se cayó del caballo a los 10 años. Le dije que no. Le dije que no había salido de la casa desde la cena. Fernando asintió lentamente, masticando mis palabras. Me preguntó si sus hombres podían echar un vistazo adentro. «Solo para estar seguros», dijo. «Por protocolo». Le respondí que por supuesto, dando un paso atrás para dejarlos entrar. Me quedé de pie en mi cocina, escuchando el sonido de las botas pesadas, cruzando exactamente por encima de las tablas donde Pelayo estaba escondido. El muchacho estaba agachado en la oscuridad helada, conteniendo la respiración debajo de nosotros, abrazando ese disco duro. Fernando caminaba por la sala de la misma manera que lo hacía cuando era niño, tocando las cosas, catalogando todo en su mente, revisando las esquinas. Sus ojos se detuvieron en un estante viejo de roble que tengo sobre la estufa de leña. Ahí guardo un radio antiguo, una Biblia desgastada y un pedazo de papel doblado que llevé en mi cartera durante 20 años. Es el número de línea directa de una oficina del FBI en Albuquerque. Un contacto de mis tiempos en el servicio, de cuando el mundo era más simple y los enemigos vestían uniformes diferentes al mío. La mirada de Fernando se quedó clavada en ese papel. Un segundo de más. Demasiado tiempo. El aire en la habitación se volvió denso, casi imposible de respirar. Los agentes regresaron a la cocina sacudiéndose la nieve de los hombros y le dijeron que la casa estaba limpia. No había rastro del muchacho. Fernando asintió. Se dio la vuelta para salir, pero se detuvo en el umbral de la puerta. Me dio la espalda, mirando hacia la tormenta negra, y su voz cambió por completo. Toda esa calidez actuada desapareció en un instante. Fue reemplazada por algo frío, plano y deliberado. «Este es un territorio viejo, papá», me dijo sin mirarme. «Las paredes son delgadas aquí en la sierra. Hay cosas que pasan en la oscuridad, lejos del pueblo, que nadie llega a descubrir jamás». Hizo una pausa que se sintió como una eternidad en la habitación helada. «Cierra bien tus puertas esta noche, y no te pongas a buscar cosas que no tienen nada que ver contigo». Luego, bajó los escalones del porche y desapareció en la tormenta, dejando atrás un silencio venenoso. Esperé a que las luces rojas y azules de las patrullas se perdieran por completo en el camino de tierra, tragadas por la nieve. Recién entonces levanté la trampilla del piso. Saqué a Pelayo de su escondite. El muchacho estaba temblando violentamente, cubierto de polvo, abrazando el disco duro negro contra su pecho como si fuera un escudo sagrado. «Ese hombre», me susurró con la voz quebrada, los ojos llenos de pánico. «¿Usted sabe quién es?» Tragué saliva. Sentí un nudo de plomo en la garganta, un dolor viejo y familiar. «Es mi hijo», le dije. Las piernas de Pelayo cedieron en ese instante. El peso de la revelación lo aplastó. Lo alcancé a agarrar por los hombros antes de que cayera al suelo y lo senté de nuevo en la silla junto al fuego. «Usted me escondió de él», dijo con la mirada perdida y el alma vacía. No le respondí nada. No existía ninguna versión de la verdad que hiciera las cosas más fáciles en ese momento. Sombra se acercó de nuevo y se pegó a la pierna del muchacho, ofreciendo un calor silencioso. Poco a poco, Pelayo dejó de temblar con tanta fuerza y puso el disco duro sobre la mesa de la cocina. Traje mi vieja computadora portátil. Conectamos el dispositivo. La contraseña para abrirlo eran las iniciales de la difunta madre de Pelayo. La pantalla se iluminó. Adentro había cientos de archivos legales, contratos, registros de propiedades y correos electrónicos corporativos de Tierra Negra. Documentos que probaban cómo estaban robando la tierra de nuestra gente. Pero mis ojos se fueron directamente a una sola carpeta, apartada de las demás. Una carpeta que no tenía el nombre de ninguna corporación,
Decía Garza, no abrir sin autorización. Mi mano tembló un poco sobre el ratón. Hice clic. Lo que vi en esa pantalla hizo que mi sangre se volviera hielo. Estaba mi nombre completo, mi número de seguro social, los planos topográficos de mi rancho, mis 43 acres, descritos con el lenguaje frío y burocrático de una transferencia de propiedad. Y debajo de todo eso, un documento legal, listo para ser procesado. Un poder notarial amplio. Mi firma estaba falsificada en la parte inferior, trazada con una precisión enfermiza. El documento citaba una evaluación psiquiátrica reciente. Afirmaba que yo padecía un deterioro cognitivo severo, que tenía demencia avanzada, que ya no era capaz de tomar decisiones, ni de cuidar de mí mismo, ni mucho menos de mi tierra. Una evaluación que supuestamente me habían hecho en una clínica privada durante una semana, en la que yo había estado fuera del estado, visitando la tumba de un viejo amigo. Todo era una mentira calculada, una trampa perfecta de papel y tinta. La traición era absoluta. Mi propio hijo, mi propia sangre, planeaba borrar mi mente legalmente para robarme mi hogar y entregárselo a los buitres. Me quedé mirando la pantalla en un silencio absoluto. El zumbido del disco duro parecía el único sonido en el universo. Pelayo me miraba de reojo, aterrado al ver cómo la expresión de mi rostro se transformaba. No sentí rabia. La rabia es caliente, explosiva y pasa rápido. Lo que sentí fue un frío negro, profundo y absoluto que se instaló en el centro exacto de mi pecho. La traición era total. El niño que yo había criado, el hombre al que le había enseñado a disparar, a montar y a respetar la verdad, había firmado mi sentencia de muerte en un pedazo de papel. Sombra soltó un quejido bajo y apoyó su hocico húmedo contra mi rodilla. Afuera, la tormenta de nieve aullaba como una bestia herida, pero el verdadero monstruo ya no estaba allá afuera. El monstruo llevaba una placa de sheriff y llevaba mi mismo apellido. Cerré la computadora despacio, sintiendo el peso de cada año que había vivido en esta tierra. El crujido de la pantalla al cerrarse sonó como el chasquido de un hueso roto en el silencio de la cocina. Miré mis propias manos, callosas, marcadas por el trabajo duro y las cicatrices viejas, y me pregunté en qué momento exacto perdí el alma de mi hijo. El plan era perfecto, quirúrgico y despiadado. No necesitaban matarme para quitarme el rancho Milagro. Solo necesitaban que un juez del condado me declarara incompetente, un viejo veterano de guerra con el cerebro podrido por la demencia, incapaz de cuidar de sí mismo. Fernando iba a encerrarme en un asilo del Estado. Me iban a llenar las venas de medicamentos hasta que olvidara mi propio nombre, mientras él y Salomé le entregaban la tierra sagrada de mis abuelos a la Corporación Tierra Negra. Me iban a borrar del mapa sin disparar un solo tiro. Me levanté de la silla de madera. El dolor agudo en mi hombro malo ya no me importaba. Caminé hacia la repisa que estaba sobre la estufa de leña, donde el papel amarillento había estado guardado durante 20 años. Lo tomé entre mis dedos temblorosos. Era el número directo de una oficina de campo del FBI en la ciudad de Albuquerque. Un salvavidas que un viejo amigo federal me dio hace 2 décadas, diciéndome que lo usara solo si el diablo tocaba a mi puerta. Fui hasta el teléfono de pared en el pasillo, descolgué el auricular pesado y marqué los números lentamente. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz de mujer respondiera con una frialdad profesional que cortaba el aire. Le dije que mi nombre era Isan Garza. Le dije que tenía en mi cocina a un chamaco de 16 años, cubierto de sangre, con un disco duro encriptado, que probaba una conspiración masiva de fraude de tierras. La mujer al otro lado de la línea se identificó como la agente especial Carmen Vargas. Su tono cambió de inmediato, volviéndose afilado y urgente. Me hizo 3 preguntas rápidas sobre los documentos, sobre los nombres de las empresas fantasma, sobre los sobornos detallados en las carpetas. Se lo confirmé todo. Le hablé de las transferencias bancarias, de las evaluaciones psiquiátricas falsificadas y de Tierra Negra. Hubo un silencio denso en la línea. Luego, la agente Vargas soltó un suspiro pesado. Me dijo que el FBI llevaba 18 meses cazando a los directivos de Tierra Negra por todo el suroeste del país. Sabían que la corporación estaba devorando tierras en Nuevo México, pero les faltaba la pieza clave. Les faltaba saber quién era la autoridad local que les estaba limpiando el camino.
Me preguntó directamente quién era el sheriff del condado que estaba facilitando los desalojos. Cerré los ojos, sintiendo que el corazón se me volvía de plomo. Le respondí que el sheriff era Fernando Garza. Le dije que era mi propio hijo. La agente Vargas no dijo nada durante unos largos segundos. Entendió perfectamente el peso de mi confesión. Me ordenó que no me moviera, que mantuviera al muchacho oculto y que no confiara en absolutamente nadie con una placa local. Colgué el teléfono. La casa estaba a oscuras, iluminada solo por las brasas rojas de la estufa de leña. Pelayo se había quedado dormido en la silla de la cocina, agotado por el terror, abrazando sus rodillas contra el pecho. A la mañana siguiente, la tormenta de nieve se había roto. El sol del amanecer golpeaba contra las montañas Sangre de Cristo, creando un resplandor blanco y cegador que lastimaba los ojos. El aire estaba tan frío que quemaba los pulmones al respirar. Dejé a Pelayo escondido en el sótano del rancho, con comida, agua y sombra, haciendo guardia en la puerta. Le di instrucciones estrictas al perro de no dejar entrar a nadie. Luego, encendí el motor de mi vieja troca Ford y manejé despacio por el camino de tierra congelada hacia el centro del pueblo. Necesitaba ver con mis propios ojos hasta dónde llegaba la podredumbre. Aparqué la camioneta en un callejón estrecho, detrás de la oficina del médico forense del condado, el doctor Omar. Omar era un buen hombre, un médico de la vieja escuela que había traído al mundo a la mitad de los niños de este valle. Apagué el motor y me quedé observando a través del cristal empañado, con un viejo radioescáner de la policía encendido a bajo volumen en el asiento del copiloto. A los 10 minutos, la patrulla de Fernando se detuvo frente a la puerta trasera de la clínica. Mi hijo bajó del vehículo. Llevaba el uniforme impecable, la placa brillando al sol de la mañana, pero su lenguaje corporal era tenso, agresivo. El doctor Omar salió a recibirlo. El viejo médico parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Estaba pálido, encorrumbado, frotándose las manos nerviosamente contra su bata blanca. Vi cómo Fernando sacaba una carpeta manila de su chaqueta y se la entregaba al doctor. Omar abrió el documento. Negó con la cabeza varias veces, retrocediendo un paso, como si el papel le quemara las manos. Fernando acortó la distancia. Puso una mano pesada y autoritaria sobre el hombro del viejo médico. Le habló al oído, despacio, señalando el papel con un dedo firme. No necesitaba escuchar las palabras para entender lo que estaba pasando. Era un chantaje puro y duro. Omar bajó la cabeza, derrotado, sacó un bolígrafo de su bolsillo y firmó el documento apoyándolo contra la pared de ladrillos. Acababa de firmar el certificado de defunción oficial de Ricardo Delgado. Acababa de certificar un asesinato para proteger a los asesinos. Fernando le dio unas palmadas en la espalda, tomó la carpeta y regresó a su patrulla con la frialdad de un reptil. Mientras la patrulla se alejaba, el escáner de policía en mi asiento crujió con estática. La voz de Fernando resonó en la cabina de mi troca, comunicándose con sus oficiales de turno. Su voz era clara, monótona y completamente desprovista de emoción. Les ordenó que continuaran la búsqueda del sospechoso fugitivo, Pelayo Delgado. Y luego, añadió una frase que me heló la sangre. Les dijo que el sospechoso estaba armado y era inestable. Les ordenó proceder con extrema precaución. En el lenguaje de los policías sucios, esa frase solo significaba una cosa. Era una orden de ejecución autorizada. Significaba que no querían al muchacho vivo. Querían un cadáver, al que pudieran sembrarle un arma para cerrar el caso. Arranqué la troca, metí la marcha atrás y salí del callejón patinando sobre el hielo. Regresé al rancho a toda velocidad, ignorando los límites, sintiendo que el tiempo se nos escurría entre los dedos. Saqué a Pelayo del sótano. El muchacho estaba pálido como un fantasma, temblando al escuchar el sonido de mis botas. Le dije que teníamos que irnos de inmediato, que el rancho ya no era seguro porque Fernando sabía que yo estaba ocultando algo. Lo subí a la camioneta y manejé por los caminos secundarios, evitando la carretera principal. Nos dirigimos hacia la propiedad de doña Inés, mi vecina más cercana. Inés era una mujer fuerte, una matriarca de las que ya no quedan. Llevaba toda su vida en este valle, sobreviviendo a viudeces, sequías y crisis económicas con una dignidad inquebrantable. Su casa de adobe estaba escondida detrás de una arboleda espesa de álamos. Llamé a su puerta trasera. Cuando Inés abrió y vio al muchacho empapado, herido y temblando a mi lado, no hizo preguntas.
Su instinto de madre se activó de inmediato. Nos hizo pasar a su cocina, que olía a leña quemada y a café recién hecho. Sentó a Pelayo junto a la estufa, le puso una manta gruesa sobre los hombros y le sirvió un plato hondo de caldo caliente. El muchacho comía con desesperación, con las lágrimas cayendo silenciosamente dentro del plato. Llevé a Inés a la sala de estar, lejos de los oídos de Pelayo. Le expliqué la situación en voz baja. Le dije que Fernando y la gente de Tierra Negra estaban cazando al muchacho para silenciarlo. Inés se llevó una mano temblorosa a la boca. Sus ojos oscuros y profundos se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de sorpresa, eran lágrimas de una vergüenza antigua y profunda. Se sentó pesadamente en su sillón de tapicería gastada. Miró sus propias manos y empezó a llorar en silencio. Me confesó algo que me partió el alma en dos. Me dijo que el veneno en este pueblo llevaba años pudriéndolo todo. Me contó, con la voz ahogada por el llanto, cómo Fernando había venido a esta misma sala de estar hace 2 años. Mi hijo, usando su uniforme y su placa, le dijo a Inés que había encontrado narcóticos en la camioneta de su nieto mayor. Le dijo que el muchacho iba a pasar los próximos 10 años en una prisión estatal, a menos que ella cooperara con el desarrollo del condado. La obligó a firmar los papeles cediendo 3 acres vitales de su tierra ancestral a la Corporación Tierra Negra. La chantajeó usando el amor que ella sentía por su familia. Inés me miró con el rostro empapado. Me dijo que había guardado silencio todos estos años para protegerme. No quería romperle el corazón a un viejo soldado diciéndole que su único hijo se había convertido en el matón a sueldo de los ricos. Me quedé de pie en su sala, sintiendo una náusea profunda revolviéndome el estómago. El dolor era tan agudo que casi me dobla las rodillas. Mi hijo no solo era un traidor a su sangre, era un cáncer que estaba destruyendo a mi gente. Le prometí a Inés que esto se iba a terminar. Le pedí que cuidara de Pelayo como si fuera su propio nieto, que cerrara las puertas con llave y que no le abriera a nadie que llevara uniforme. Salí de su casa y regresé a mi rancho a media tarde. Las sombras de los pinos empezaban a alargarse sobre la nieve, anunciando la llegada inminente de otra noche helada. Me senté en la mesa de mi cocina, limpiando mi rifle con movimientos mecánicos, preparándome para la guerra que sabía que iba a llegar a mi puerta. Sombra estaba echado a mis pies, con los ojos cerrados, pero las orejas atentas a cualquier ruido exterior. Fue entonces cuando mi teléfono celular vibró sobre la madera de la mesa. La pantalla se iluminó con un mensaje de texto de un número desconocido. El mensaje tenía solo 4 palabras. Vienen por ti esta noche. Levanté el teléfono de inmediato y marqué el número. No iba a esperar a que el diablo me sorprendiera en la oscuridad. El teléfono sonó 3 veces antes de que alguien contestara. Escuché una respiración agitada, rápida, como la de alguien que está sufriendo un ataque de pánico. Era la voz de Bruno, uno de los alguaciles más jóvenes del departamento de Fernando. Bruno era un buen muchacho, un chico local que se había puesto el uniforme creyendo que iba a ayudar a su comunidad. Ahora, su voz sonaba completamente destrozada. Estaba llorando. Me dijo que él había estado afuera de la oficina del abogado Ricardo Delgado la noche del ataque. No había entrado, pero había escuchado los golpes, los gritos y la orden de Fernando por la radio de cazar al muchacho con extrema precaución. Bruno me confesó, con la voz temblando por el miedo a las represalias, que ya no podía cargar con esa culpa. Su conciencia lo estaba asfixiando por dentro. Me advirtió que la situación se había salido de control. Me dijo que Salomé, la esposa de Fernando, era la que realmente estaba dando las órdenes en las sombras. Ella era la arquitecta de todo este infierno. Bruno tomó aire, sollozando, y me dio la última pieza de información. Me dijo que Fernando y Salomé no iban a esperar a que el juez firmara mi declaración de demencia. Sospechaban que yo tenía al muchacho y el disco duro. Sabían que yo era una amenaza. Venían hacia mi rancho esta misma noche, pasada la medianoche, para eliminarnos a mí y al muchacho, y hacer que todo pareciera un trágico accidente doméstico. Colgué el teléfono lentamente, dejando que el auricular de plástico negro descansara en su base con un golpe sordo. El silencio de mi cocina se sintió más pesado que nunca, cargado con la promesa de la sangre que estaba por derramarse. Mi propio hijo venía a matarme. No había tiempo para el dolor, ni para las lágrimas de un padre con el corazón roto. El soldado que vivía enterrado en mi interior tomó el control absoluto de mi mente y de mi cuerpo.
Marqué de nuevo el número directo del FBI en Albuquerque. La agente especial Carmen Vargas contestó al primer timbre. Le dije, con una voz que sonaba como grava molida, que el tiempo se había acabado. Le expliqué que el sheriff del condado y su esposa venían en camino para limpiar la escena y borrar a los testigos. Vargas no dudó ni un segundo. Me ordenó que mantuviera la calma, que no confrontara a Fernando por mi cuenta y que dejara el portón principal abierto. Me dijo que la caballería estaba a menos de una hora de distancia, esperando en los límites del condado para no alertar a los policías locales comprados por Tierra Negra. Durante los siguientes 40 minutos, preparé mi casa para la guerra. Revisé que Pelayo estuviera seguro en la casa de doña Inés, lejos de la línea de fuego. Luego, me senté en la silla de madera junto a la estufa de leña, con sombra echado sobre mis botas, a esperar a los federales. Llegaron como fantasmas en la noche. No hubo sirenas, ni luces rojas, ni el rugido de motores pesados. 4 camionetas oscuras, con los faros apagados, se deslizaron sobre la nieve de mi camino de tierra, y se estacionaron detrás del viejo granero. Una docena de hombres y mujeres vestidos con equipo táctico negro salieron de los vehículos. Se movían en un silencio perfecto, coordinado, con la eficiencia letal de cazadores profesionales. La agente Vargas entró primero por la puerta trasera. Era una mujer de unos 40 años, de rasgos latinos afilados, con ojos oscuros que no mostraban ni una gota de miedo. Me dio un apretón de manos firme, el tipo de saludo que se dan los soldados antes de entrar en combate. En menos de 20 minutos, el FBI transformó mi hogar en una trampa mortal. Instalaron cámaras minúsculas en las vigas de madera del techo y detrás del viejo reloj de pared. Colocaron micrófonos direccionales debajo de la mesa del comedor y detrás de los frascos de conservas en la repisa. El plan de Vargas era simple y despiadado. Necesitaban una confesión grabada, clara y directa, que atara a Salomé y a Fernando con la conspiración de Tierra Negra y con el intento de asesinato. Yo tenía que hacerlos hablar. Los agentes tácticos se escondieron en las sombras de mi propia casa. 2 se metieron en el cuarto de lavado, otros 3 en el pasillo oscuro que llevaba a las habitaciones, y el resto rodeó el perímetro exterior, camuflados bajo la nieve. Vargas se quedó en el cuarto de invitados, monitoreando las cámaras con una tableta brillante. Me dejaron solo en el centro de la cocina. Me ordenaron que mantuviera la ilusión de ser un anciano vulnerable, cansado y asustado. Me sirvieron una taza de café negro y me dijeron que me sentara a esperar. La agonía de esa espera es algo que no le deseo a ningún hombre vivo. El reloj de pared marcaba las 11:30 de la noche. Cada tic-tac resonaba en mi cabeza como el golpe de un martillo contra un clavo de acero. Miré el asiento vacío al otro lado de la mesa. Recordé a Fernando cuando tenía 10 años, sentado exactamente ahí, con las rodillas llenas de lodo y una sonrisa que le iluminaba toda la cara. Recordé la vez que le enseñé a disparar su primer rifle de aire comprimido, apoyando mi mano sobre su hombro pequeño para corregir su postura. Me pregunté en qué momento exacto de su vida perdió el alma. En qué cruce de caminos decidió que el dinero y el poder valían más que el honor de su apellido. Me pregunté si fue mi culpa, si fui demasiado duro con él, o si el silencio de esta montaña lo empujó a buscar la validación en los brazos de una mujer venenosa. Sombra levantó la cabeza de golpe y emitió un gruñido sordo, profundo en su garganta. El reloj marcaba 12 minutos pasada la medianoche. El crujir de neumáticos aplastando la nieve fresca rompió el silencio del valle. Un vehículo lujoso, oscuro y pesado, se detuvo frente al porche de mi casa. No era la patrulla del condado, era la camioneta de Salomé. Escuché el sonido de 2 puertas cerrándose. Escuché los pasos pesados de mi hijo, subiendo los escalones de madera, seguidos por el repiqueteo afilado de las botas de cuero caro de su esposa. Llamaron a la puerta. 3 golpes suaves, casi amables. La ironía de esa amabilidad me revolvió el estómago. Me levanté despacio, arrastrando un poco los pies, interpretando mi papel a la perfección. Abrí la puerta. El viento helado entró de golpe, trayendo consigo el olor a pino húmedo y el perfume caro de Salomé. Fernando estaba de pie en el umbral. Llevaba ropa de civil, una chaqueta oscura de invierno que ocultaba el bulto del arma de servicio en su cintura. Salomé estaba un paso detrás de él, envuelta en un abrigo negro, con los brazos cruzados y una expresión de aburrimiento absoluto.
Mi hijo me miró con esa misma máscara de preocupación ensayada que había usado la noche anterior. Me dijo que sentía venir tan tarde, papá, pero que se habían quedado preocupados por mí con tanta tormenta. Le dije que pasaran, que hacía demasiado frío afuera. Se sacudieron la nieve de las botas y entraron a la cocina. La trampa se había cerrado detrás de ellos, pero aún no lo sabían. Salomé ni siquiera me saludó. Sus ojos fríos y calculadores barrieron la habitación, evaluando mi casa no como un hogar, sino como un obstáculo legal que estaba a punto de ser demolido. Le ofrecí a Fernando una taza de café. Él levantó una mano, negando con la cabeza, y su tono de voz cambió de inmediato. La amabilidad desapareció, reemplazada por una urgencia nerviosa. Me dijo que no tenían tiempo para café. Me dijo que estaba seguro de que yo había encontrado algo que no me pertenecía. Un disco duro negro, con el nombre del abogado Ricardo Delgado. Me exigió que se lo entregara en ese mismo instante. Me dijo que era evidencia de un crimen federal y que, si yo lo estaba escondiendo, me convertiría en cómplice de asesinato. Lo miré a los ojos. Vi el miedo sudando a través de su piel. No era el miedo de un policía buscando justicia. Era el pánico de un criminal atrapado en su propia red. Le dije, con una voz calmada y mortalmente baja, que yo había escuchado cada palabra que dijo en mi porche la noche anterior. Le dije que sabía de la orden de ejecución que había puesto sobre el joven Pelayo. El rostro de Fernando se descompuso. Un destello de dolor real, de pánico inmanejable, rompió su máscara de sheriff. Dio un paso hacia atrás, abriendo la boca para decir algo, para intentar justificarse. Pero Salomé dio un paso al frente y lo hizo callar con un simple gesto de su mano. Fue un movimiento tan rápido y autoritario que me demostró, sin lugar a dudas, quién era el verdadero monstruo en ese matrimonio. Salomé me miró directamente a los ojos. Dejó caer cualquier pretensión de respeto. Me preguntó, con una frialdad corporativa y absoluta, ¿dónde estaba el muchacho y dónde estaba el disco duro? Le respondí que el muchacho estaba a salvo, muy lejos de sus manos manchadas de sangre. Le dije que yo había abierto los archivos, que había leído el reporte psiquiátrico falso y el poder notarial con mi firma falsificada. Le pregunté, mirándola con todo el desprecio que mi alma podía reunir, cuánto tiempo llevaba planeando robarme la mente y la tierra. Salomé no se inmutó, no mostró ni una pizca de culpa. Al contrario, pareció aliviada de no tener que seguir fingiendo. Me dijo, con un tono plano y preciso, como si estuviera leyendo un reporte trimestral de ganancias, que llevaba 3 años y 4 meses planeando este momento exacto. Explicó que un estudio estatal de corredores de tierras había marcado el Rancho Milagro como la parcela ancla. Mi tierra era la clave para un proyecto de desarrollo multimillonario de Tierra Negra. Sin mis 43 acres, el proyecto entero se derrumbaba. Sombra avanzó un paso, gruñendo furiosamente, y se interpuso físicamente entre Salomé y yo. El perro mostraba los colmillos, listo para destrozarle la garganta si ella daba un paso más hacia mí. Salomé miró al perro con asco y continuó hablando. Dijo que necesitaba a alguien con autoridad local para facilitar los desalojos, las incautaciones y los certificados de defunción. Giró la cabeza lentamente y miró a Fernando. Lo miró con una mezcla de lástima y desprecio absoluto. Le dijo a mi hijo, frente a mis propios ojos, que él había sido el blanco más fácil de su vida. Reveló que cuando se conocieron, Fernando estaba ahogándose en $80,000 de deudas de negocios sucios y apuestas de las que se sentía profundamente avergonzado. Salomé le dijo que ella había pagado esa deuda. Ella había limpiado su nombre, lo había financiado para ganar la elección de sheriff y lo había comprado por completo. Le recordó, con una crueldad que cortaba el aire, que él nunca le había preguntado de dónde venía el dinero para salvarlo. Le dijo que él no quería saber la verdad, porque era demasiado cobarde para enfrentar las consecuencias, y que ese había sido su arreglo silencioso desde el principio. Vi cómo la poca dignidad que le quedaba a Fernando se hacía pedazos frente a mí. Su compostura se quebró por completo. Sus ojos se llenaron de lágrimas de humillación. Miró a su esposa, la mujer por la que había traicionado su placa, su honor y a su propio padre. Le dijo, con la voz rota y temblorosa, que ella lo había usado, que lo había manipulado durante todo este tiempo, como a una simple herramienta. Salomé soltó una risa seca, carente de cualquier emoción humana. Le respondió que los negocios no tienen espacio para el romance, y que él siempre había sido un hombre débil buscando a alguien que le dijera qué hacer.
Esa fue la confesión. Clara, directa, grabada en audio y video de alta definición desde 3 ángulos diferentes en mi cocina. Miré a la cámara oculta detrás de la estufa. Dije en voz alta, con toda la fuerza de mis pulmones, que ya habíamos escuchado suficiente. El infierno se desató en una fracción de segundo. La cocina se inundó con la luz cegadora de linternas tácticas montadas en rifles de asalto. Las puertas de los pasillos se abrieron de una patada. Agentes federales con chalecos antibalas surgieron de las sombras, gritando órdenes con voces que hacían temblar las paredes. Puntos rojos de miras láser bailaron sobre los pechos de Fernando y Salomé. La agente especial Vargas salió del cuarto de invitados con su placa dorada en alto y su arma desenfundada. Gritó el nombre de Salomé, ordenándole que se alejara de la puerta y pusiera las manos sobre la cabeza. Por 3 segundos completos, la mujer que había planeado todo con una precisión matemática pareció aterrorizada. Sus ojos se abrieron de par en par al ver que su imperio de mentiras se derrumbaba. Trató de correr, giró sobre sus talones de cuero caro y se lanzó hacia la puerta trasera. No dio ni 3 pasos. 2 agentes federales que ya la estaban esperando en el porche entraron como una avalancha. La embistieron, aplastándola contra la pared de madera de la cocina con una fuerza brutal. Le torcieron los brazos detrás de la espalda. El sonido metálico de las esposas cerrándose sobre sus muñecas fue el sonido más dulce y terrible que había escuchado en años. Salomé gritaba, exigiendo un abogado, amenazando con destruir las carreras de todos los presentes, pero su máscara de control se había hecho añicos. Fernando no corrió, no sacó su arma, no intentó defenderse. Mi hijo simplemente cayó de rodillas en medio de la cocina. Levantó las manos lentamente y las entrelazó detrás de su cabeza, rindiéndose a la realidad de su propia ruina. Vargas sacó su tableta y presionó un botón. El audio de la confesión de Salomé, grabado apenas unos segundos antes, resonó por los altavoces en la habitación. Fernando se quedó arrodillado en el piso, escuchando la voz de su propia esposa, describiendo la arquitectura exacta de su vida destruida. Escuchó cómo ella lo llamaba débil, cómo detallaba la compra de su alma por $80,000. Vargas se acercó a él. Le leyó sus derechos con una voz fría e implacable. Lo arrestó por obstrucción a la justicia, abuso financiero de ancianos y conspiración para cometer fraude y asesinato. 2 agentes lo levantaron del suelo por los brazos. Le quitaron la placa de sheriff de su chaqueta. Le quitaron el arma. Le pusieron las esposas de acero grueso. Antes de que lo sacaran por la puerta hacia la tormenta de nieve, Fernando se detuvo, giró la cabeza y me miró. Extendió una de sus manos esposadas hacia mí, en un gesto patético, buscando algún tipo de perdón, algún tipo de conexión final con el padre al que había intentado destruir. Lo miré durante un largo momento. Vi al niño que crié, y vi al monstruo en el que se había convertido. No sentí rabia, no sentí triunfo, solo sentí un vacío tan grande que amenazaba con tragarme entero. No tomé su mano. En lugar de eso, bajé la mirada y puse mi mano sobre la cabeza de Sombra. El perro asintió lentamente, como si entendiera el peso de mi decisión. Los agentes se llevaron a Fernando hacia la oscuridad. Vi las luces rojas y azules de las patrullas federales parpadeando a través de las ventanas, llevándose los restos de mi familia para siempre. Me quedé de pie en la cocina destruida, respirando el aire frío que entraba por la puerta abierta. Sentí, por primera vez en semanas, algo parecido al silencio. Pero el silencio duró muy poco. La agente Carmen Vargas se acercó a mí. Su rostro no mostraba la satisfacción de un caso cerrado. Estaba tensa, sombría, con la mandíbula apretada. Me miró fijamente a los ojos. Me dijo, bajando la voz para que nadie más escuchara, que teníamos una complicación masiva. Me dijo que se trataba del abogado, Ricardo Delgado, el padre del muchacho. Sentí que el mundo volvía a girar bajo mis pies. Vargas me puso una mano en el hombro y me dijo que necesitaba escuchar lo que iba a decirme en ese mismo instante. Antes de que la agente federal pudiera pronunciar una sola palabra más, su radio táctico emitió un zumbido urgente. Vargas se llevó la mano al audífono, escuchando el reporte. Me miró con los ojos muy abiertos. Me dijo que el doctor Omar, el viejo médico forense, acababa de entregarse en un cuartel de la policía estatal. No podía seguir cargando con ese peso en su alma.
Confesó que Fernando lo había chantajeado para falsificar el certificado de defunción, pero juró, por la memoria de su propia madre, que Ricardo Delgado no estaba muerto. El doctor explicó a los agentes exactamente lo que había hecho. Había desviado el cuerpo ensangrentado del abogado. En lugar de llevarlo a la morgue del condado para que Fernando lo desapareciera, lo había trasladado en secreto a una pequeña clínica privada en las afueras de Santa Fe. Una clínica que no hacía preguntas a las autoridades locales. Ricardo había estado en un coma inducido, destrozado a golpes por los matones de Tierra Negra, pero su corazón nunca dejó de latir. Y había despertado la tarde anterior, preguntando desesperadamente por su hijo. No esperé a escuchar los detalles médicos. Dejé a Vargas lidiando con el papeleo y los prisioneros, agarré las llaves de mi troca y salí corriendo. Manejé por los caminos de tierra hacia la casa de doña Inés, mucho más rápido de lo que las llantas viejas y el hielo permitían. Encontré a Pelayo sentado en el suelo de la cocina de Inés. Tenía la mirada vacía, consumido por el terror, esperando recibir la noticia definitiva de su orfandad. Me arrodillé frente a él. Lo tomé por los hombros y le dije que su padre estaba vivo. El chamaco se desmoronó por completo frente a mis ojos. Cayó de rodillas sobre la madera vieja y lloró. Fue un llanto primitivo, un sonido tan profundo y desgarrador que liberó toda la presión que había estado aplastando su pecho durante días. Doña Inés se acercó y le acarició el cabello mientras el muchacho temblaba de puro alivio. Manejamos hasta Santa Fe, bajo la luz clara y fría de la mañana. Al llegar a la clínica, caminé con él por los pasillos blancos y estériles. Pero cuando llegamos a la puerta de la habitación, me detuve. Le hice una seña para que entrara solo. A través de la puerta entreabierta, escuché una sola palabra pronunciada con desesperación: papá. Y luego hubo un silencio tan lleno de amor, de dolor y de vida, que se convirtió en su propio sonido. Me apoyé contra la pared fría del hospital, cerré los ojos, y sentí una punzada de dolor insoportable por el hijo que yo acababa de perder para siempre. El juicio llegó 3 meses después. La primavera había empezado a reclamar las montañas del norte de Nuevo México. Los días cálidos derretían la escarcha, revelando la tierra oscura y dura de nuestro valle, preparándola para renacer. La sala del tribunal en la ciudad de Albuquerque olía a cera para madera y a formalidad estricta. Fue un proceso lento, pesado, sin la urgencia de la televisión, solo la cruda y metódica disección de una traición imperdonable. El doctor Omar testificó primero. Habló con voz clara y humilde. No pidió simpatía al jurado, sabiendo perfectamente que perdería su licencia médica para el resto de su vida. Aceptó su castigo con la dignidad de un hombre que ha recuperado su alma. Luego subió al estrado el joven ex alguacil Bruno. Con las manos temblorosas pero la mirada firme, le dijo al juez que su silencio había sido su mayor crimen. Confesó haber escuchado las órdenes de ejecución y aceptó toda la responsabilidad por su cobardía inicial. Finalmente, Pelayo tomó asiento frente al micrófono. El muchacho contó la verdad exactamente como su padre se lo había enseñado, sin exageraciones, sin dramatismos. Su voz solo se quebró una vez, al recordar el sonido de los puños golpeando a su padre al otro lado de la puerta del armario. Salomé Garza escuchó su sentencia sin parpadear. Mantuvo su postura arrogante hasta el último segundo. Fue condenada por fraude electrónico, violaciones a la ley de crimen organizado y abuso financiero de ancianos. El juez le dio 15 años en una penitenciaría federal. Se la llevaron esposada, con la misma frialdad corporativa con la que había intentado robar mi tierra. Luego fue el turno de Fernando. Mi hijo fue condenado por obstrucción a la justicia, conspiración y abuso financiero. Pero el juez notó que Fernando había cooperado voluntariamente con el FBI desde la noche de su arresto. Había entregado los nombres de toda la junta directiva de la Corporación Tierra Negra, desmantelando el fraude por completo. Le dieron 4 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional a los 2 años. Antes de golpear el mazo, la jueza lo miró con un desprecio absoluto. Le dijo que una placa de policía no es un derecho de nacimiento. Y le recordó, con una voz que resonó en toda la sala, que un hijo nunca está por encima de la ley que juró defender, ni por encima de la sangre que lo crió. Yo estaba sentado en la última fila del tribunal, vestido con mi mejor traje. Cuando Fernando se dio la vuelta antes de ser escoltado por los guardias de seguridad, nuestros ojos se encontraron a través de la sala. Sentí algo demasiado complejo para ponerle un nombre, una mezcla enredada de pérdida profunda y alivio.
el cansancio particular de un amor que había sobrevivido a algo que jamás debió haber ocurrido. Él bajó la mirada primero y desapareció por la puerta lateral. Regresé al rancho Milagro. La vida en el campo no se detiene por el dolor de los hombres. El pasto verde empezaba a asomarse por debajo de la nieve derretida en los pastizales. Doña Inés apareció un domingo por la mañana. Traía pan dulce recién horneado y una olla de café. No aceptó un no por respuesta cuando me obligó a sentarme en el porche a comer con ella. Me recordó que los vivos tenemos la obligación de seguir viviendo. Un martes por la tarde, Bruno apareció en mi portón. Llevaba ropa de trabajo civil y unos guantes gruesos de cuero metidos en el cinturón. No dijo mucho. Simplemente sacó sus herramientas de la camioneta y pasó 3 horas sudando bajo el sol, ayudándome a enderezar los postes de la cerca del pastizal sur. Cuando terminamos, se secó el sudor de la frente. Miró el suelo y me dijo en voz baja que sabía que arreglar una cerca no solucionaba nada de lo que había pasado. Yo lo miré, le di una palmada firme en el hombro y le respondí que no arreglaba el pasado, pero arreglaba la cerca. Él casi sonrió y asintió con la cabeza. Esa misma noche, el teléfono de la cocina sonó. Era Ricardo Delgado. Su voz sonaba mucho más fuerte ahora, llena de la vida que casi le arrebatan en aquella oficina. Me llamó para darme las gracias como es debido. Me dijo que yo no había dudado un segundo, y que gracias a eso su hijo seguía respirando el aire de este mundo. Le respondí que él había criado a un muchacho valiente y que Pelayo había salvado su propia vida al no rendirse. Ricardo guardó silencio un momento. Luego, con la sabiduría que solo da el sufrimiento, me dijo que yo también había criado a un buen muchacho en su momento. Me pidió que recordara al niño que le enseñé a montar a caballo, y que dejara ir al hombre que tomó el camino equivocado. A la mañana siguiente, me levanté antes de que saliera el sol. El aire era fresco, limpio, con olor a pino y a tierra húmeda. Estaba martillando unos clavos en el portón principal del rancho, cuando escuché el crujir de las llantas de una bicicleta acercándose por el camino. Era Pelayo. Venía pedaleando con fuerza. Traía sus propios guantes de trabajo en el bolsillo, listo para ayudar en las labores del rancho antes de ir a la escuela. Sombra trotó hacia él de inmediato. El perro movía la cola y se frotaba contra las piernas del muchacho, aceptándolo como parte definitiva de nuestra manada. Pelayo agarró un martillo de la caja de herramientas y empezó a clavar el travesaño de madera junto a mí. Me miró de reojo, con una pequeña sonrisa, y me dijo que su padre siempre decía que la justicia es lenta, pero tiene una memoria perfecta. Yo golpeé el último clavo, sintiendo cómo la madera maciza se mantenía firme y segura bajo mi mano. Le dije que su padre tenía toda la razón. Miré hacia el horizonte, donde los caballos pastaban tranquilos bajo el cielo inmenso y azul de Nuevo México. Las puntas de los robles empezaban a mostrar sus hojas verdes por primera vez en todo el año. Ahora nos toca arreglar lo que necesita ser arreglado, le dije, igual que todas las mañanas. Si hay una sola cosa que este infierno me obligó a aprender, es esto. La traición más peligrosa de tu vida nunca va a venir de un extraño en la calle. Nunca va a venir de un enemigo declarado. Siempre va a venir de alguien que ya sabe exactamente en qué cajón guardas tu confianza, y decide gastarla de todos modos. No esperes a que el daño esté hecho para hacer las preguntas difíciles a tu propia familia. No confundas el silencio de una casa vacía con la seguridad, ni la distancia de tus hijos con la paz. La gente que amas merece la versión de ti que se presenta a dar la cara antes de que todo se rompa, no cuando ya es demasiado tarde para recoger los pedazos. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si este relato te hizo pensar en el valor de la lealtad y la familia, deja un comentario aquí abajo y suscríbete al canal para escuchar más historias desde la frontera. Hasta la próxima.